pobres. Y cuidado, se confunde en el término. Pobre aquel que no tenga en el corazón, en su mente, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu del Hijo de Dios nacido que se hizo hombre para ayudarnos, para guiarnos en cada uno de nuestros momentos de vida. 7 o 8 minutos aquí en su estación Radio Morena. El Banco Interamericano de Desarrollo apoyará a Ecuador para solucionar su crisis energética. Amigos, hermanos, en todas partes, mucha atención, señoras y señores. La Asamblea aprobó ley que concede licencias para aportar armas a trabajadores de vigilancia y seguridad privada. Son las 7 horas, 8 minutos en su estación Radio Morena, presentando Morena Noticias. Ecuador, atención, dará prioridad a lograr la ley IDEA con Estados Unidos, atención, y negociaciones con Canadá. Ley IDEA, ya vamos a conocer pormenores y detalles. Capacidad, multifunción y materiales sostenibles es la propuesta de las nuevas impresoras en el avance tecnológico también que prevé un cambio, un comportamiento tanto en el orden público como en el orden privado. Decía hace un rato, no se molesten, no se impacienten. Hay que entrar en esa trazabilidad de que las actividades tienen que ser medibles en el orden de acertar también en acceder a tecnologías. Morena Noticias. En esta su primera emisión son las 7 de la mañana con 9 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Y a esta hora de la mañana nos acompaña ya el economista Jorge Calderón, analista económico. Y es que antes de ayer, el Fondo Monetario Internacional hizo la calificación, un balance de lo que ha sido el comportamiento económico de nuestro país con ese organismo multilateral. 7 de la mañana con 10 minutos. Hay varios temas: salario básico unificado 2024, la propuesta de ley económico urgente que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Vamos a dialogar con usted, pero antes saludamos con nuestro director, el doctor Luis Almeida Morán. Un gran abrazo, queridos hermanos de mi patria primera, Guayaquil, hermanos de toda la patria ecuatoriana. Buenos días a todos. Bueno, y tenemos aquí a un experto en temas económicos, porque las condiciones que nos intenta poner el Fondo Monetario Internacional nuevamente son demasiado duras, y en ese sentido, pues yo creo que hay que comenzar a discutir los temas que básicamente perjudicarían a las grandes mayorías, a la clase media. No se permite el desarrollo y más impuestos. El tema es cuánto más puede aguantar el pueblo, la clase media, los sectores productivos también, que en definitiva están siendo sacrificados también horriblemente. Y en ese sentido, pues, ¿qué nos podría decir usted, economista, como experto que es, para que nos informe realmente sobre el tema? Muy buenos días, abogado Roberto Mayra. Gusto como siempre estar aquí en Radio Morena. Lo ha dicho, en efecto, ya se emitió el informe del Fondo Monetario con respecto a los dispersos países. Ecuador no deja de ser la excepción por ser un país signatario del mismo, y en este sentido refleja siempre que la situación fiscal que tiene el país, un creciente déficit, la falta de ajustes que ha realizado. ¿Cuál es la receta que normalmente el Fondo Monetario aplica en cualquiera de los países? Y la historia siempre nos muestra la misma. Es subir ingresos y bajar los gastos. Y por el lado de los ingresos es subir la recaudación tributaria a través de aumentar las cargas positivas. Si bien el Ecuador tiene uno de los IVAs más bajos de la región, y hay otros países que tienen 18 o 21, siempre está la pregunta del ciudadano: bueno, yo estoy dispuesto a pagar más impuestos en tanto en cuanto haya bienes y servicios públicos de calidad, pero si los mismos no se reflejan en una atención de salud, en una policía que está mal equipada, entre otras cosas, no se justifica una alza de impuestos, porque las personas van a decir, bueno, entonces ¿para qué se está yendo lo que voy a pagar más? Es decir, digamos que por un momento estuviésemos de acuerdo en que se suban los impuestos, pero yo quiero una retribución, quiero bienes y servicios públicos de calidad que no los tengo. Entonces, sin duda, tema abogado, las condiciones para subir impuestos no están. Ya se le ha cargado al ciudadano en diversos momentos con las reformas tributarias que han existido, se le ha cargado a las empresas, que es otro grupo importante que no hay que dejarlo de lado, porque las empresas son las que generan empleo, son las que generan ese dinamismo económico que se necesita. Hay que crear incentivos, pero los incentivos per se, por sí solos, no van a conseguir que las situaciones mejoren, porque necesitan un sinnúmero más de condiciones, como garantizar seguridad jurídica, garantizar una seguridad ciudadana que ayude a que las empresas se puedan estar
moviendo que ya no existan racionamientos, por ejemplo, de energías, porque si no, no me sirven nada los incentivos. En todo caso, sí es importante que haya un ajuste del gasto, eso sí comparto, pero en una situación en la cual no se desproteja a aquellos grupos vulnerables. Sin duda hay que focalizar subsidios y que estos lleguen realmente a quienes los necesitan, a esa masa de la población que de alguna forma es carente de ingresos o de generarlos propiamente y que necesita de alguna forma ese apoyo del Estado, teniendo presente también que los subsidios deben cumplir un requisito de temporalidad, es decir, que se den por un tiempo determinado hasta que mejore la calidad de vida de esa población, que esté atado a un ingreso permanente, que ha sido parte de los errores de los gobiernos anteriores de atar los ingresos temporales y que sin duda esté dirigido al grupo objetivo que se pretende precautelar su seguridad. Ahora, no queremos, economista Jorge Calderón, en esta revisión, mi compañera, la licenciada Mayra Espinosa, señalaba algunos temas. Queremos aprovechar el tiempo. Algunos temas. A ver, concentrarnos en lo que no todo vamos a satanizar. Los multilaterales, el Fondo Monetario, pero siempre hay la sensación de que por allá solamente lo único que hablan es métale el lampazo al bolsillo y todo lo que venga de esa naturaleza es impopular. Sin duda, tiene un costo político. Si nosotros nos ponemos a ver las alternativas de financiamiento que tiene cualquier país, no hablando del Ecuador, es emisión de bonos en el mercado internacional, emisión de bonos en el mercado interno, endeudarse con multilaterales o endeudarse con países amigos. Entonces, esas son normalmente las 4 opciones de endeudamiento que tiene. Entonces, por el mercado interno, el gobierno ecuatoriano, los gobiernos ecuatorianos de turno le han sacado todo lo que han podido al IES. Y además no hay para sacarle. Ya lo tienen flaquitito. Ya lo tienen flaquito. Por mercado financieros externos, mi riesgo país es muy alto, no me permite emitir bonos y si lo hiciera, tengo un riesgo país que está por encima de los 2.000 puntos, y eso se traduce en un 20% de interés, que más las comisiones, más la tasa de interés que se aplique, será 23-24%. Una operación realmente de altísimo costo financiero para el país. Y lo otro es endeudarme con gobiernos amigos, llámese China, pero normalmente los endeudamientos con China, en el caso del ecuatoriano, ha sido con garantías petroleras. Y la cuarta, endeudarse con organismos multilaterales, sin duda es más conveniente por los plazos y por las tasas de interés que me cobran, pero me van a exigir reformas. Y el costo político, como tú dices, Roberto, ahí va a estar presente. Por su condición de formador, un académico, estamos escuchando al economista Jorge Calderón, le pregunto este tipo de cosas. A ver, situación de salario, los componentes. Economista Jorge Calderón, lo que hay en la mesa en estos momentos. ¿Qué ve usted? Mira, ya la discusión, como todos los años, ha llegado siempre a empantanarse. Le toca al Ejecutivo resolver el incremento. Tengamos presente que el presidente anterior realizó un incremento político antes que técnico, por así decirlo, porque fue un ofrecimiento de campaña, subirlo a $500 hasta el final de su mandato. Y la relación era sencilla, a 25 por año. Existen criterios técnicos que determinan la subida del salario básico unificado, y esto es en función de productividad de cada sector, teniendo presente que aquí entran no todos los trabajadores, sino un grupo de trabajadores, porque hay otros que están bajo contratos colectivos, bananeros, en fin, tienen sus condiciones. En todo caso, ya hay por ahí ciertos acuerdos en torno a un valor determinado, hablan de $9, $10, habrá que definirlo, tiene hasta los próximos días para poder hacerlo la ministra Ivonne Núñez. Lo importante es que hay que también tener presente el criterio que a veces se exige por parte de los empleados. No, hay que llegar a la canasta básica. La canasta básica, según el INEC, es para una familia de 4 miembros, donde hay 1.6 personas que trabajan. ¿Cómo se la tamiza? Exacto, entonces a veces uno cree la relación de que, es que si una persona que gana 450 tiene que tener el equivalente a la canasta básica. La canasta básica es proporcional a una familia de 4 miembros. Entonces, teniendo presente que consume bienes y servicios públicos en gran medida, eso es otro asunto. Porque si yo utilizo, por ejemplo, una educación particular, me va a costar más y mi canasta va a subir. Pero en todo caso, yo creo que es importante que se llegue a un acuerdo en la cual no se satanicen ni empleados ni empleadores, pero que sea bajo criterios técnicos de productividad, de lo que va a crecer la economía. No se trata de perjudicar al empleado, para nada, sin duda, ni vulnerar sus derechos, pero que sí existe una garantía de que el costo de vida va a estar cubierto con esos incrementos salariales. Pero la gente dice que la plata no alcanza, economista Jorge Calderón. Lo que ganan el salario básico unificado, y recordemos que no es para todos los trabajadores. Correcto. Entonces, ¿qué hacer? Porque los $9, los $5 no representan realmente un incremento y las necesidades que tiene el pueblo trabajador. No, tú bien lo has dicho, Mayra, porque al final esto es un número, esto es una matemática, es un promedio en función de varios criterios que se está teniendo presente ahí, como lo decía, productividad, riesgo, en fin. ¿Qué hacer justamente para que la persona pueda optimizar su ingreso?
tiene que hacerse una revisión de lo que está consumiendo. A veces es importante tener una planificación financiera casa adentro, de tal manera que sepamos cuáles son esos ingresos fijos que se tener, aquellos ingresos temporales, décimos o por cualquier otra situación que los pueda generar, de tal manera que me permita a mí entender esa realidad. Porque si no tengo una educación financiera que me permita planificar adecuadamente, voy a estar siempre endeudado, voy a estar siempre en una situación precaria económicamente hablando, que eso se termina heredando. Parece mentira, pero a los hijos y así sucesivamente heredan ese tipo de prácticas de alto consumo sin tener medida o criterio de los ingresos que tienen. Entonces es importante que exista una educación financiera. Hay una reforma educativa que aplicaría desde el próximo currículo, donde esperan ingresar criterios de educación financiera en las escuelas y colegios. Me parece importante, saludable. Ojalá se ponga adecuadamente en práctica, de tal manera que sea beneficiado este y las futuras generaciones. O sea, hay la probabilidad para encontrar como lo cualitativo, ¿no? Y cuantitativo en el orden económico. La familia necesita entrar en eso. Por supuesto, porque las cifras que uno a veces ve inflación, ve crecimiento económico, no son solo números. Detrás de esas cifras hay realidades, hay personas, hay familias, hay grupos vulnerables. Entonces no solo debemos dejarnos llevar por, subió tanto por ciento el IVA, subió tanto por ciento la inflación o bajó tanto por ciento el crecimiento económico. Hay realidades y eso hay que tenerlo presente al momento de hacer política económica. ¿Cómo entender que un señor expresidente ya dice que ha dejado un país, el de Alicia y las Mil Maravillas, y ayer escuchamos a un señor ministro que se equivocó, por decirlo menos? Mira, yo creo que cada presidente que sale siempre va a decir que su gobierno fue el mejor de la historia, o por lo menos cumplió las expectativas. Ya la historia juzgará justamente si lo logró o no. Sin duda la situación económica que el presidente Noboa ha heredado es compleja, es bastante dura. Es decir, estamos hablando de cerrar casi con poco más de 5.000 millones de dólares de déficit, cuando el año pasado estaba, digamos que relativamente controlado. Y digo relativamente porque recordemos que el ajuste el año pasado fue a través del Plan Anual de Inversiones, que casi no subió, fue 1.800 millones de dólares. No hubo gasto público que inyectara la economía. Entonces, y se habla de que hay atrasos con los organismos seccionales, por supuesto, porque lo que hizo el gobierno anterior fue ponerse de cierta forma al día con las deudas pasadas y no pagando lo que le correspondía el año respectivo. Entonces, sin duda, eso se termina presentando como un atraso para el siguiente gobierno. Por eso nuestro pueblo ya no tiene en quién creer. ¿Cómo es que el gran experto, el gran financiero, el gran banquero, el gran manejador de recursos económicos diariamente a todo nivel fracasó? ¿Cómo es esto? Entonces, lógicamente, las constituciones anteriormente prohibían que los banqueros sean presidentes de la República y también los que profesaban algún clero, en realidad, o alguna situación religiosa. En realidad allí hay problemas muy graves. O somos preparados o no son preparados, o tienen los sentimientos para solucionar los problemas del país, o simple y llanamente son unos grandes mentirosos que le fallan todos los días al pueblo ecuatoriano. Y no hay derecho, no hay razón. ¿Cómo es que países que han estado totalmente en crisis se han recuperado? Y aquí buscamos al mejor que supuestamente era y resulta que ha sido el peor. En todo caso, la solución, usted dice que podría ser la educación financiera. Yo diría la educación en ahorro sería más importante porque el ahorro en familia es el que uno tiene que comenzarlo a aprender. Pero más allá de aquello, ¿qué ahorra la gente que no tiene nada? Ese también es el gran problema. Entonces, si desde ese punto de vista seguimos toda la vida creciendo la brecha de más y más pobres, que en definitiva no es justo, porque el fin supremo del Estado es lograr el bienestar para todos. ¿Qué propone usted allí dentro de su experiencia? Y no solamente de decir y repetir lo que usted dice o lo que otros dicen, sino que encontrar soluciones, porque nuestra gente quiere soluciones. Bueno, ¿quién nos da soluciones a tanta crisis, a tanta miseria, a tanta hambre? ¿Cómo es que siendo ricos nosotros somos tan pobres? Mira, en efecto las soluciones, las respuestas tienden a ser las mismas. Yo creo que hace falta mucho el hecho de hacerlas. Si ante esa consulta, yo lo que podría sugerir es que hay que darle mucho impulso a la empresa privada.
a una empresa privada que no deje de encadenarse productivamente con los pequeños, los micros productores. No solo se trata de que la gran empresa salga adelante, sino que arrastren positivamente hablando, arrastre al emprendedor, al micro, al mediano empresario y genera unos encadenamientos productivos. Es decir, si yo puedo buscar en ellos aliados estratégicos en buena hora y que ese tipo de aspectos se incentive, por ejemplo, concediendo algún aumento en la deducibilidad si yo contrato al menos el 10% de mi materia prima con pequeños y medianos productores o empresarios, garantizando justamente esa estabilidad. Así también le garantizo a ese pequeño productor que logre vender su mercadería, que logre vender su producción. Y eso podemos generar esos encadenamientos. De tal forma que genero todo un círculo virtuoso en que la economía general se mueva desde lo micro. Yo creo que hace falta trabajar más en lo micro y no quedarnos solos en lo macro. Ok, muy bien las cuentas fiscales, muy bien bajar la inflación, muy bien no cumplir con nuestros acreedores. Por supuesto que está bien. Pero no nos olvidemos del ciudadano. Incluso María lo decía, es decir, hace un momento, esa persona, ¿cómo hace con el salario? ¿Cómo hace que le alcance? Es una realidad dura. Y yo hablo, cuando me refería al término del salario básico, es asumiendo que la familia consume bienes públicos. Porque si yo me pongo a consumir otros tipos de bienes que ya tengo que pagar algún tipo de valor, no me va a alcanzar. El déficit va a ser mucho mayor. Y hablamos de una familia promedio de 4 personas. Pero hay familias que tienen más hijos, que se deteriora, que tienen su calidad de vida, que tienen que elegir qué hijo estudia y qué hijo no estudia. Y eso es penoso porque no se está socavando solo el desarrollo personal y familiar y profesional de ese individuo, sino de la sociedad, porque lo que hace una familia lo replica muchas. Y no es porque se pongan de acuerdo, sino porque tienen que llegar a tomar la misma decisión. Entonces nos falta trabajar, nos falta generar una economía que realmente le apueste a lo social, pero no a través de generarse como una beneficencia, porque a veces también el ser humano asume que eso ya es un derecho, cuando es una forma de apoyarte y de que salgas adelante, porque si nosotros nos podemos acomparar también los subsidios que se otorgan de los gobiernos centrales, hay personas que siguen recibiendo 10, 15 años de subsidio y no mejoran su calidad de vida. Entonces, es una situación en la que creo que toda la sociedad tiene que trabajar en ese sentido, sincerarse, porque va a ayudar a la sostenibilidad del mismo Estado, a la sostenibilidad de las empresas y a la sostenibilidad de las familias, que es lo que hay que buscar. No solo se trata de generar riqueza para un año, para 2 años, se trata de generar riqueza sostenible. No se trata de sacar pobres en un solo año o 2 años, se trata de sacar pobres todos los años y mandarlos a una condición de vida mucho mejor, que sean clase media y nivel socioeconómico alto en el futuro. Generar oportunidades, y eso creo que nos falta mucho como país para trabajar en conjunto. Nos quedan unos minutitos porque tendremos más adelante también enlace. Hoy hay declaraciones públicas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en una capacidad de síntesis, economista Calderón. Eficiencia económica es el nombre, y trabajo, la búsqueda de trabajo, el nombre de la generación de empleo. Generación de empleos. ¿Qué ve usted? Mira, yo veo un proyecto loable en términos de buscar generar ese empleo que tanto se necesita a los jóvenes, etcétera, pero hace falta condiciones. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo genere un incentivo a la empresa para que contrate más jóvenes no necesariamente significa que al día siguiente esté contratando trabajadores. ¿Cuándo una empresa contrata trabajadores? Cuando tiene un aumento de su demanda. Si tengo un aumento de demanda, busco más materia prima, busco más trabajadores. ¿Qué es lo que pasa ahorita en una época navideña que sube el comercio? Muchos empleo temporal se activa. Eso es un aumento de la demanda. Pero si no hay las condiciones, llámese seguridad jurídica, llámese seguridad ciudadana, que las empresas enfrenten racionamiento, no me voy a contratar. Y lo reflejo en 2 situaciones. Deflación en octubre, que significa que las empresas han bajado precios, no porque estén mejorando su productividad, es porque no están vendiendo. Y que la recaudación tributaria sea 450 millones de dólares menos que la esperada, lo que refleja que la actividad económica no se está dinamizando. Entonces no hay ese empuje de venta. Entonces, loable sí, pero si no hay condiciones, por mencionar un punto, podemos mencionar zona franca y demás, si no hay las condiciones para generar toda esa estabilidad, no va a tener el efecto deseado una reforma tributaria de esas características. Bien, 7:26 minutos. ¿Alguna reflexión final, doctor Almeida? El tema va por una posición liberal o debería ir por una posición liberal de desarrollo, de progreso de la gente, en que la clase media ayude en la producción, que como motor fundamental. Lógicamente, el 2021, el señor Lazo hizo una ley que destruyó la clase media aún más. Pero en todo caso, esa ley es hasta ahora el 2023. Pero yo creo que definitivamente, si nosotros no impulsamos esto debidamente, los libertarios vienen y destruyen todo, porque eso lo quieren solo para ellos. Pero eso es muy terrible. Y ayer el ministro, que no sé si sea libertario o no, yo creo que es un buen comerciante para él, el ministro de Energía, ex ministro de Energía, en la que dice, me equivoqué,
y critica al Estado diciendo que no se pudo hacer porque el Estado es una maraña de cosas que monopoliza incorrectas, todo. que monopoliza todo. Pregunto yo, él que representa a la empresa privada, ¿por qué no lo hizo mejor? Sí. ¿O simplemente son mentirosos? No, eso no quiero que usted asuma esa palabra, pero es que el pueblo es clarísimo, ¿no? ¿Cómo es esto? Plantea una cosa y dice otra cosa. No, leí las declaraciones, las escuché, mejor dicho, y se deja mucho entrever porque se nota una falta de una irresponsabilidad al momento de haber actuado, porque si yo tengo esa expertise privado, digamos, que me otorga el hecho de saber negociar, conocer cómo se va a comportar el mercado, haber supuesto muchas cosas de que Colombia me va a vender, que no va a pasar nada, que me va a dar un precio barato, sin ningún tipo de acuerdo, negociación, etcétera, es pecar realmente mucho de ingenuo y lamentablemente estamos como país sufriendo los racionamientos debido a esa falta de previsión o ingenuidad. ¿Y de ingenuo o qué? O sea, o sapo vivo, como dicen en nuestro pueblo. Y creer que los demás son ingenuos. 35% más de costo, ¿a quién perjudica? Entonces, ahí está la contradicción entre decir lo público y lo privado. Yo creo que lo privado tiene que desarrollarse, auspiciado desde el Estado. Sí, ¿para qué? Para que genere empleo, para que genere trabajo. Pero si van así, con sobreprecios de 35%, me parece una locura. Mire Lo ha usted, dicho la propia ministra nueva. sí, Así 60 centavos, 35% más, Así es. 35%. Viene el enlace, economista Jorge Ha Calderón. sido el buen día. diálogo con el economista Jorge Calderón. Gracias siempre por aceptar la invitación a Radio Morena, economista. Siempre un gusto estar aquí, Morena. 7:29 minutos. Somos Radio Morena, radio inmensamente popular. Se la escucha de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, Recibot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en claro.com.es. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Claro, por ti y para ti. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, Recibot. Encuéntrame en los centros de atención